Muy bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a estar hablando acerca de este tema que es el Afore, anualidades y capitalización continua. Estamos conformados por Dania, Danilza, Dalgisa, Flor y su servidora Nicole y vamos a iniciar con qué es el Afore que va a estar hablando nuestra compañera Flor a continuación. Eh, Buenas. Yo le voy a estar explicando qué es el Afore y su trayectoria a través del tiempo. Bueno, el Afore significa, las siglas Afore significan Administradora de Fondos para Retiros. Esta institución se encarga de llevar la administración de fondos para retiro de los trabajadores. Según el artículo 18 de la ley del sistema de ahorro para retiro, dice que la definición de Afore es la siguiente. Son entidades financieras constituidas para la sociedad mercantil que se dedican a manejar exclusiva, habitual y profesionalmente las cuentas individuales de los recursos de las subcuentas de los trabajadores y según las leyes de seguridad social. Esa surge a mediados del siglo 80, según el sistema de pensiones de México, que se encontraba bajo la administración del Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicio de Trabajadores del Estado, ISST. Se trataba de un esquema de reparto y beneficios definidos en el que las aportaciones de los trabajadores activos contaban partes importantes de las pensiones para su retiro. El Afore funciona según algunas normas. Todo trabajador tiene que registrarse a un Afore y aperturar una cuenta única personal que se llama cuenta individual. Ahí se acumulan los aportes que periódicamente se depositan por el patrón, el gobierno y el trabajador. Las aportaciones se calculan con base a su salario, base a la cotización y su división de la siguiente manera. El patrón tiene que hacer un aporte del 2%, el empleado de un 1.125% y el gobierno aporta el concepto de la cesantía y vejez avanzada de un 0.225% de su salario base. Sus funciones principales son recibir las cuotas de los obreros, de los patrones, del seguro, de la cesantía y de la vejez. También individualizar los aportes y rendimientos de las cuentas individuales de ahorro de retiro. Y también invertir los recursos de los trabajadores en las diferentes CIEFORES generales. O sea, también tiene otro artículo que dice que para uno disfrutar antes de los 60 años o de los 65, para uno disfrutar de esos fondos, tiene que ser con anticipación de una semana o sea, por si tú te casas, te dan 1% de eso y también cuando estás desempleado tienes que tener 45 días de desempleado y te dan un monto a un equivalente de 30 días de 30 días de tu, o sea, como si fuera de tu sueldo. Eso es todo de mi parte.
Excelente, ahora vamos a continuar con las anualidades con nuestra compañera Dania. Una anualidad es una asociación de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales que se realizan en periodos regulares de tiempo con interés compuesto. Esta se divide, tiene varios tipos, los cuales yo voy a definir dos, que son anualidad ordinaria o vencida y anualidad perpetua o infinita. Una anualidad ordinaria o vencida es aquella en que los pagos se efectúan al final del periodo, y una anualidad que tiene infinito número de pagos se denomina anualidad infinita o perpetua, que es en realidad las anualidades infinitas no existen, porque en este mundo todo tiene un fin. Pero se supone que es infinita cuando el número de pagos es muy grande. Un ejemplo de la anualidad ordinaria vencida, siguiente diapositiva. Okay. Un ejemplo es que un caso de anualidad vencida podría ser las pensiones que deben de pagarse por mensualidad en la universidad. Y un ejemplo de anualidad infinita, pasa a la siguiente diapositiva. Es, como dice aquí, hallar el valor presente de una renta perpetua de 10,000 pesos mensuales, suponiendo que el interés es de un 33%. Entonces, el interés es en 33% entre 12. Entonces, la solución sería la anualidad infinita el interés es de un 2,75% y el valor perpetuo o presente es la renta perpetua sobre el interés. Entonces, el valor presente es igual a 10,000 entre 0,0275. Entonces, como vemos aquí, el valor presente, y entonces el valor presente es igual a 363.636,36. Entonces, eso sería el número de pagos que debe de hacer mensualmente la persona que tiene la renta. Ya, hasta aquí mi posición. Ahora, las anualidades anticipadas y diferidas. Primero tenemos lo que es las anualidades anticipadas, es aquella en la que los pagos se hacen con dinero o tarjeta al principio de cada periodo. Es decir, esta es una anualidad de las más usadas, que son las cuotas o pagos periódicos a principio de cada periodo, como son los alquileres que se pagan al inicio de cada mes, o otros dependiendo del contrato entre partes. También tenemos lo que es las anualidades diferidas, que son en las que el primer pago no se realiza en el primer periodo, sino que el contrato puede pasar varios periodos antes de que se realice el primer pago. Es decir, que la fecha inicial de la anualidad no coincide con la fecha del primer pago. A ese tiempo entre el inicio de una obligación y la fecha de pago se le conoce como tiempo diferido o tiempo de gracia. Pasa el primer ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Al lado les dejé la fórmula general, que es la que se usa para las anualidades anticipadas. Y aquí tenemos el ejemplo de que un individuo deposita en su cuenta de ahorro la suma de 250 al principio de cada año. ¿Cuánto tendrá al final de 8 años si su banco le reconoce una tasa de interés del 3%? Aquí tenemos los datos, el interés, el tiempo, la suma que el señor deposita. Y lo que hacemos es tomar nuestra fórmula y sustituir los valores. Esto nos daría un total de 2,289,77.6, pero esto se redondea a 78. Lo que nos quiere decir que al final de esos 8 años, el señor tendrá 2,289,78 en total en su cuenta. Esta anualidad también se usa para lo que es las rentas, deudas, pago de hipoteca, pensiones, alquileres, amortización de préstamos, etc. Ahora tenemos el ejemplo de lo que es la anualidad diferida. Esta anualidad
tiene dos fórmulas, se puede usar con cualquiera y le dan el mismo resultado. Este ejemplo está hecho con la primera, en la que los Gómez tienen una hija llamada Jenny, que dentro de 3 años ingresa a la universidad. Jenny es una extraordinaria estudiante que por vocación va a estudiar ingeniería cuando salga del colegio. A los Gómez les ha venido la idea de ahorrar una cierta cantidad de dinero que garantice la formación profesional de su hija. Y aquí nos pregunta que cuánto tendría que depositar hoy a la cuenta para que no le falte ningún periodo académico a una tasa de interés del 10% que le ofrece el banco. Y esto es contando con que ella nunca repruebe o repita materias. Una renta anual, de 6.500 pesos. En este caso haríamos lo que hicimos anteriormente, agarramos nuestra fórmula y ya con los datos previamente recogidos, lo que es el interés, el monto que se va a depositar mensualmente, el tiempo y todo eso, y lo que hacemos es sustituir los valores en nuestra fórmula, lo que nos daría un total de 20.364, que eso es lo que los Gómez tendrían que depositar hoy en una cuenta de ahorro, un 10%, para que todo esté cubierto, lo de su hija. Esta anualidad se puede utilizar en lo que es la amortización de préstamos de bonos, la deducción de tasa de interés, el pago, renta, sueldo, seguro social, pagos a plazos, pago de hipoteca, pensiones, alquileres y jubilaciones. Hasta aquí una oportunidad, pasa a nuestra compañera. Excelente. Entonces, continuamos con lo que es la capitalización continua. ¿Qué es la capitalización continua? Bueno, pues es ¿verdad? Es aquella proyección, por así decirlo, la operación que persigue proyectar un capital inicial a un periodo posterior, o sea, el periodo ya a largo plazo, en un futuro, donde los intereses se van a ir generando infinitas veces a medida que pase el año. Entonces, este tipo de capitalización supone que los intereses se van reinvirtiendo de manera continua, es decir, que implica que los intereses se van generando cada infinitésima de segundo, o sea, infinitas veces. Y esto es lo que realmente la diferencia de otro tipo de capitalización, o sea, de manera que nosotros al capitalizar de esta forma, los intereses generados serán mayor que la capitalización compuesta o simple, ya que en la práctica, cuanto mayor es el número de periodos al capitalizar, mayor serán los intereses generados. Por ejemplo, si los intereses se capitalizan cada mes, suponiendo que los intereses son positivos, obtendremos mayor rentabilidad que si se capitalizaran cada 6 meses o cada año, por ejemplo. Entonces vamos a pasar a ver cuál es la fórmula de la capitalización continua, cuál es esta fórmula. Y pues, bueno, en la interpretación matemática de la capitalización continua, o también podemos llamarle interés continuo, tiene gran importancia el número exponencial, o número o podemos decirle Euler, ¿ok? El número de Euler. La expresión matemática para calcular el valor final bajo este tipo de capitalización es esta, la que ven aquí arriba, que les voy a explicar más o menos cuál es el valor, porque más adelante mi compañera Danisa va a estar dando un ejemplo acerca de cómo podemos resolverlo. Entonces, BF significa valor final o valor futuro, ¿verdad? BI, valor inicial, X significa función exponencial o lo conocido como el número E, que su valor es igual a 2.71828182. Y que es el tipo de interés anualizado, y N, el plazo de la operación en años, ¿ok? Entonces, como vemos, el factor importante de esta fórmula es la exponencial. Y ese es el factor, el que hace suponer la reinversión continua de los intereses. Entonces, nada, esta se puede utilizar también en las anualidades anticipadas y diferidas, como hablaba mi compañera anteriormente. Ahora sí pasamos al ejemplo que tiene mi compañera Danilza. Entonces vamos a pasar la diapositiva. Danilza, ¿estás lista? Ok. Perfecto. Ahora vamos a seguir, como dijo mi compañera, comparte las anualidades con capitalización continua.
podemos usar la función de capitalización continua para estudiar cómo evoluciona el valor de una inversión, pero también para saber el valor inicial de una inversión tras haber sido capitalizada de forma continua durante un tiempo determinado. De hecho, bajo el mismo método matemático, podríamos conocer el tipo de interés anual de una inversión de capitalización continua, sabiendo los valores iniciales y finales y el tiempo en años. Y de la misma manera, conocer el tiempo en los valores de la inversión y el tipo de interés. Ejemplo, si una empresa empieza una inversión de 500.000 euros en un bono de deuda privada y recapitaliza la inversión continuamente con los intereses generados en infinitas partes de cada segundo, está realizando una capitalización continua. Para conocer cuál será el resultado de la inversión, solo necesitaremos conocer el tipo de interés anual de los bonos y la durada en número de años de la operación. En el caso de que los bonos paguen un tipo de interés del 4% anual y la capitalización continua se realice durante 2 años, la aplicación de la fórmula sería la siguiente, o sea, la que mi compañera mencionó anteriormente. Pero en este ejemplo, el valor final es igual a 500.000 por el exponencial por 0.04 por 2, que sería 541.643 euros. El resultado de la inversión será aproximadamente 541.643 euros, lo que implicaría unos beneficios de 41.643 euros. Cabe destacar que esa cifra es notablemente superior a la que obtendríamos con el cálculo de interés compuesto y naturalmente con el cálculo del interés simple. Por otro lado, si buscamos el valor inicial, tendríamos que hacer la operación inversa sustituyendo el valor final por 541.643 y aislando el valor inicial. El valor inicial sería igual a 541.643,534 entre el exponencial por 0.04 por 2, que sería igual a 500.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, este modelo no solo nos indica la evolución de una inversión de capitalización continua, sino que también nos permite indagar en el capital primigenio a partir de un análisis retrospectivo de la inversión. En conclusión, la capitalización continua nos muestra un modelo matemático ideal en el que la inversión se recalcula a partir de sus intereses generados infinitas veces al año. Dicho modelo demuestra que cuantas más veces se recapitaliza la inversión, mayor son sus beneficios finales. Además, nos indica que una recapitalización automática y de infinita inmediatez nos lleva a un crecimiento exponencial de su valor. Ok, muchas gracias. Hasta aquí nuestra participación. Gracias por su atención y hasta la próxima.